Saludos en Jesucristo a todos los hermanos y amigos que están con nosotros en Investigando las Escrituras. Le damos las gracias a Dios una vez más en esta ocasión. A nuestro Dios, el Dios del amor, el Dios de la paciencia. Le pedimos a ese Dios que nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder escudriñar su bendita y santa palabra en esta ocasión, hermanos y amigos. Mi nombre es Gil Montañez, soy miembro de la Iglesia de Cristo, y en esta ocasión, hermanos y amigos, vamos a estar hablando un poco de lo que es el amor. El amor es un tema muy amplio, el amor es un tema que nos encanta. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito más acerca, no solamente del amor de Dios hacia nosotros, eso lo sabemos, ¿verdad? Lo leemos mucho en Juan 3:16, pero vamos a hablar un poco de nuestro amor hacia Dios. Y el título en esta ocasión que tenemos es con una pregunta. ¿Cuánto amamos a Jesucristo? ¿Cuánto amamos a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a estar mirando 4 puntos en forma de preguntas. Y la pregunta, el punto número 1, ¿cuántas personas, hermanos y amigos, cuántas personas que aman a Jesucristo no serán salvos? Y usted se podrá preguntar, ¿y qué usted dice, hermano, amigo? ¿Usted está loco? Sí, hermano, esa es la pregunta. ¿Cuántas personas que aman a Jesucristo no serán salvos? ¿Y cómo eso es posible? Bueno, hermano, por eso es importante que vayamos a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar con la lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 10, versículo 37, dice: El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo con esto, hermanos y amigos? Que es posible que nosotros amemos más a otras personas, más a otras cosas, que a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros aprendamos esta porción de su palabra. Cuando nosotros amamos a otras personas más que a Jesucristo, no somos merecedores de Él. Eso es lo que quiere decir cuando dice que no somos dignos de Él si nosotros ponemos nuestro amor más grande, mayor, sobre otras personas. ¿Cuánto amamos a Jesucristo? De todas esas cosas que nosotros amamos, hermanos y amigos, ¿en qué posición tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué nivel? Pensemos un momentito en esas cosas. Todo lo que nosotros amamos, todas las personas que nosotros amamos, pongamos a Jesucristo en el nivel donde pensemos nosotros que está. ¿A quién amamos más? Muchas veces no sabemos. Si usted le hace más caso a su esposo o a su esposa, o a su nieto o a su abuelo, o a su padre o a su amigo, su compañero de trabajo, si usted le hace más caso a los vecinos, si usted le hace más caso a otras personas que a nuestro Señor Jesucristo, usted está poniendo a todas esas personas por encima de Jesucristo mismo. Fíjense, en Mateo, el capítulo número 19, Mateo capítulo 19, cuando Jesucristo le habló a los discípulos y los llamó, sabemos nosotros que ellos dejaron ¿qué? Dejaron todo. Dejaron a su padre, los que estaban pescando con su padre y otros estaban haciendo otros asuntos. Y dejaron todo y siguieron a Cristo. Y entonces Pedro pregunta en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 27, particularmente. Pedro dice en ese versículo 27, Mateo 19, 27, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y en el versículo número 29 Jesucristo le contesta, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ellos dejaron todo lo que tenían. Y cuando decimos dejarlo todo, no quiere decir divorciarse, no quiere decir irte de tu casa, no quiere decir dejar todo. Dejarlo todo significa dejar todo en otro lugar, en otro nivel y poner a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Porque antes, en esa palabra, entramos nosotros que Jesucristo sanó la suegra de Pedro. Jesucristo sanó la suegra de Pedro, pues él no se había divorciado. Él no había dejado su esposa. Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Y cuando dice que dejarlo todo, significa poner a Jesucristo sobre todas las cosas. ¿A quién
amas más, mi hermano y mi amigo? ¿A tu esposo, a tu novia, a tu madre, a tu hijo, tu trabajo, tu hobby, tu pasatiempo favorito, tu mascota? Hay personas que aman más la naturaleza, sus mascotas, que al mismo Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, es posible que estemos siguiendo a otras personas, a otras cosas, y estamos dejando a Jesucristo en un tercer, cuarto, quinto lugar. Segundo punto, es posible que abandonemos y traicionemos a Cristo aún amando a Jesucristo. Es posible que abandonemos a Cristo aún sintiendo amor por Él. Sí, hermano, es posible. Conocemos la historia de Pedro cuando Jesucristo le había dicho que él lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Esa historia la encontramos, ¿verdad? Y vamos a ir sobre 3 versículos. En Mateo capítulo 26, versículos 73 al 75, y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, versículo 7:3 de capítulo 26, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, dice la palabra. Un lloro profundo. ¿Por qué lloró Pedro? Porque Pedro amaba a Jesucristo. Porque traicionó, porque le dio la espalda, porque abandonó a su amigo fiel, a su Señor. Hermanos, cuando alguien no nos ama y nos traiciona, no le da ni hipo, no siente nada. ¿Por qué? Porque no nos ama. Pero cuando nosotros amamos a alguien y lo traicionamos, nos duele. Por eso es posible que nosotros le demos la espalda a Jesucristo, todavía amándolo, como Simón Pedro, como lo hizo el rey David con Jehová Dios. El apóstol Pedro también, después de haber abierto la iglesia, el día de Pentecostés, después conocemos nosotros que el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención. ¿Por qué? Porque puso su vida otra vez, por temor a los judíos, puso su vida por encima de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, no estamos exentos, aún amando a Jesucristo, a darle la espalda. Y muchos de mis hermanos que se han ido de la iglesia, muchos de mis hermanos que en este pasado tiempo se fueron porque cerraron la iglesia, y por ahí muchos se fueron, muchos se quedaron, muchos no regresaron a la iglesia, porque se frió el amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Amaba Pedro a Jesús? Sí, lo amaba. Vemos nosotros, hermanos, que después Jesucristo, después que resucita a Jesucristo, Él le pregunta, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás. 3 veces le preguntó y él se sintió mal. Simón Pedro se sintió triste. Y Simón le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Nosotros, hermanos, podemos estar yéndonos al mundo y amando a Jesucristo. Porque cuando entonces ponemos a Jesucristo en el segundo o tercer nivel, en la lista de qué amamos más, ahí comienzan los problemas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado a Cristo aún sintiendo amor por Él? Muchos lo abandonamos y su misericordia ha sido tan grande como lo fue con Simón Pedro, ha sido con cada uno de nosotros, que hemos tenido esa oportunidad de regresar al camino de nuestro Dios. El punto número 3, hermanos y amigos, otra pregunta. ¿Es posible que sintamos amor hacia otras personas aún estando muertos en delitos y pecados? ¿Cuántas personas aman a otras personas, sin embargo, están muertos en sus delitos y en sus pecados, dice la palabra? Jesucristo nos dice, en Lucas capítulo número 6, versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman
a los que los aman. Jesucristo mismo nos enseña que si usted anda en delitos y pecados, si usted no se ha arrepentido todavía, si usted no es parte de la iglesia, usted puede sentir un amor bien grande por muchas personas, pero todavía puede estar caminando en delitos y en pecados. Todavía no es salvo. Por eso, hermano, es importante comprender, y amigos, la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Si nos acordamos, hermanos y amigos, cuando el ángel de Jehová mató a todos los primogénitos en Egipto, hubo tremendo clamor en ese lugar. Y en Éxodo, el capítulo número 12, el versículo número 30, dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Los egipcios tuvieron de esclavos a los israelitas por mucho tiempo. Querían matar a los hijos de los israelitas, de las mujeres israelitas. No tenían amor por los israelitas, pero sin embargo, cuando murieron los suyos, sus primogénitos, dice la palabra, que hubo un gran clamor en Egipto. ¿Por qué? Porque los malos, los mafiosos, los abusadores, los violadores, toda esta gente malvada, perversa, que vive perdida, en sus delitos y en sus pecados, aman a sus familiares. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué aprendemos con esto, hermanos y amigos? El que nosotros sintamos amor hacia otras personas no quiere decir que tenemos el amor a Dios. Podemos estar amando muchas personas y eso no significa que estamos amando a Dios. No todo amor, esta agenda de todo el amor, no importa cómo sea, es amor. No todo el amor es amor a Dios. Y el amor a Dios es sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios realmente, obedecemos sus mandamientos. Jesucristo dijo, si me amáis, y eso lo que quiere decir Jesucristo es, si ustedes me aman a mí primero, guarden mis mandamientos. Pónganme a mí, dice Jesucristo, en primer lugar. No tengan a sus familiares, sus amigos, otras cosas en el lugar que me corresponde a mí. Y como leímos al principio, Jesucristo dijo, si usted me pone a mí, dijo Jesucristo, en un segundo, un tercer lugar, usted no es merecedor, que eso es lo que significa digno, de mi presencia. Eso fue lo que dijo Jesucristo en Mateo cuando leímos al principio. No todo amor es amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Esta carta que encontramos de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, hermanos, escribe acerca del amor. Esta cita bíblica de 1 Corintios capítulo 13, que a todo el mundo le encanta esta cita, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando hablamos de esta cita del amor, pensamos en nuestras parejas, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, ¿verdad? En nuestras esposas, esposos. Pero hermanos, ¿quién escribió esto? Lo escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió sobre el amor. Y el apóstol Pablo, hermanos y amigos, ni se casó, no tenía esposa, ni tuvo hijos. ¿Y a qué se refería entonces el apóstol Pablo acerca del amor? Pablo sabía del amor más importante, del primer amor, del amor más grande, y ese era, cuando él habla aquí en esta carta, del amor a Dios. En Filipenses, Pablo nos escribe que él dejó todo por amor a Cristo.
toda aquella posición que él tenía, todo lo que sabía, todo lo que tenía, los privilegios que tenía de ser judío, fariseo, todas esas cosas las dejó. Y él puso a Cristo por encima de todo. Punto número 4. Es posible que llevemos, hermanos y amigos, a la perdición a aquellos que tanto amamos. Es posible que los llevemos a ellos a la perdición, a aquellas personas que tanto amamos. Sí es posible, hermanos. Cuando nosotros hemos conocido el camino del Señor, cuando nosotros hemos disfrutado de todas las bendiciones de nuestro Dios, y luego, hermanos, nosotros nos vamos al mundo. Muchas veces nos llevamos enredados a muchos de los nuestros. Cuando los varones, cuando nos vamos al mundo, no todos los casos, porque hay hermanas que están fuertes en la fe. Hay esposos y esposos que están fuertes en la fe y no abandonan a Cristo por sus esposos. Pero hay muchos casos de nuestros hermanos que cuando se van al mundo se llevan arrastrados a sus esposas, y cuando las esposas se van también se llevan arrastrados a sus esposos. Y no solamente eso, también se llevan arrastrados a sus hijos. Y eso, hermanos, por eso es que es posible que nosotros llevemos a la perdición a aquellas personas que tanto nosotros amamos. Después de nosotros hablarle a la gente, después de tanta gente conocer cómo Dios nos ha prosperado en el camino espiritualmente, monetariamente, físicamente, después que hemos pasado por todas esas bendiciones, muchas veces nos vamos atrás. Eso no significa que nos fuimos porque no amábamos a Cristo. Eso significa que lo amábamos posiblemente, pero pusimos a Cristo en un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Y por eso nos fuimos de la iglesia. Y muchas veces nos llevamos a los nuestros enredados en ese viaje. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Si reconocemos, que amamos a Jesucristo, tenemos que hacer lo que hizo el apóstol Pedro, hermanos. El apóstol Pedro se arrepintió. Jesucristo le preguntó, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, tú lo sabes todo. Aunque después también falló. Pero se levantaba y volvía a Jesucristo. Volvía a poner a Cristo en el primer lugar. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? A todos aquellos hermanos que se han apartado del camino, que se han ido de la iglesia. Siente que no merecen a Jesucristo. Ninguno lo merecemos. Siente que se siente como un gusano, como dice la palabra. Eso está bien. Debemos entonces no quedarnos ahí. Cuando nosotros nos vamos al mundo, nosotros nos ensuciamos, nos embarramos. Y voy a usar una ilustración que me viene a la mente del hermano Carlos Quiñones de la Iglesia de Cristo en Caguas. Él enseña una ilustración que cuando una buena madre tiene un niño y el niño se ensucia, ¿verdad? En su pañal. ¿Qué hace la madre? Echa al niño en zafacón con T-Pamper. No, la mamá no hace eso. Lo limpia, lo baña, lo cuida, y cuando vuelve y se cae y se ensucia otra vez, vuelve y hace lo mismo. La palabra nos enseña que nosotros, hermanos, somos pecadores y que vamos a seguir pecando. No queremos hacerlo, no planificamos pecar, pero vamos a seguir pecando. Pero no podemos quedarnos, hermanos, con ese pañal. Y a veces, hermanos, estamos embarrados en pecado y nos quedamos ahí lamentándonos y lamentándonos que no somos dignos de Jesucristo. Y nos quedamos ahí. Y tenemos que dar el paso e ir a Jesucristo. Cuando el niño está sucio, el niño llora y va donde la mamá. Cuando aprende que ya la mamá lo limpia cuando está sucio. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir a Cristo. Él nos va a lavar, Él nos va a limpiar y nos va a enderezar. No podemos quedarnos ahí lamentándonos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos, hermanos, en el mundo desprestigiando el Evangelio de Jesucristo después que le dijimos a todo el mundo todas las bendiciones que Jesucristo nos ha dado, que Dios nos ha regalado? ¿O vamos a esperar que Dios nos quite a aquellas personas o a aquellas cosas que nosotros estamos poniendo por encima de Él? Porque eso es lo que puede pasar.
Y Dios quiera que no. Dios nos guarde, que su misericordia sea con nosotros. Le pedimos que su misericordia sea con aquellas personas que le han dado la espalda a usted, mi hermano, que usted le dio la espalda a Jesucristo. Y que ahora usted ama otra cosa por encima de Dios y por encima de Jesucristo. Esperamos que Dios no le quite eso o a esa persona que usted puso por encima de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia con usted, así como lo ha tenido con muchos de nosotros, y que se arrepienta y que vuelva a redil de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Marcos en capítulo número 12, en Marcos capítulo número 12, versículos 29 al 30, dice, Jesús le respondió cuando le preguntaron acerca del primer mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y cuando seguimos leyendo, el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, el que está a mi lado, mi esposa, mis hijos. Pero el primero, mi hermano y amigo, es amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primero y el más grande. ¿Es fácil amar a Dios así? No es fácil amar a Dios así. A Jesucristo no lo hemos visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Pero hermanos, cuando comenzamos a leer su bendita palabra, cuando empezamos esa relación con Él, el amor hacia Dios va creciendo en nuestros corazones. Cuando nosotros nos enamoramos, cuando decimos, ¿verdad? De nuestra pareja. Cuando la vimos, nuestra pareja, oh, qué bueno, nos gustó. Pero el amor, hermanos, crece con la relación. Nadie ama así a una persona, como llaman por ahí, amor a primera vista. Según el amor de Dios, Dios nos manda a nosotros, por ejemplo, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El amor es un mandato de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos amar. Muchas veces no sabemos. Tenemos que aprender a amar. Y a Dios, hermano, sobre todas las cosas, tenemos que aprender a amar a nuestro Dios. Mientras nos quedemos escuchando a otras personas, la corriente de este mundo, y no entrando a su palabra, ¿cómo vamos a amar a Dios? Si no lo tenemos aquí con nosotros físicamente, Jesucristo no está aquí. Nosotros no lo hemos visto, pero esa es nuestra esperanza, ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que amarlo cuando nosotros entramos en su palabra. Empezamos, Dios empieza a ayudarnos a amarlo a Él. Porque muchas veces sentimos que ya no sentimos amor por Dios, no sentimos amor por la iglesia. Pero tenemos que aprender, tenemos que mantenernos constantes en esa relación con Él para que Jesucristo, nuestro Rey, permanezca en el primer lugar. Así que, hermanos y amigos, para terminar, la conclusión es que todos amamos, pero nuestro primer y más grande amor tiene que ser, hermanos, debe ser por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, es porque Él nos amó a nosotros primero. Y luego, hermanos y amigos, a nuestro prójimo. Así que, hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Seguimos investigando su palabra. Esperamos que esta palabra sea de bendición para usted, para su familia. Sobre todas las cosas le damos la gloria a Dios por su misericordia, por su paciencia con nosotros, por tenernos donde nos tiene. Que Dios le bendiga y hasta la próxima, hermanos. Continuaremos investigando las Escrituras. Dios les bendiga.